Amados hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por darme este momento para poder hablar de la palabra del Señor en este tiempo tan especial, tan importante, en que conmemoramos la muerte, la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Sabemos que como cristianos nosotros día a día agradecidos recordamos esto tan importante para nosotros, pero sabemos que se han dado estos días en que lo hacemos con un recogimiento aún mayor, en recordar, en agradecer lo que nuestro Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. El venir a este mundo a poder cumplir un propósito que fue entregar su vida en la cruz y también para luego resucitar y de esta manera poder perdonar nuestros pecados, poder comprarnos a un precio muy alto. Y en esta hora voy a hablar acerca de la cruz de Cristo. Nosotros sabemos que el poder llegar a ese lugar fue de un sufrimiento muy grande. Vemos cómo a nuestro Señor Jesús lo azotaron y le dieron 39 azotes, pero estos ganchos que eran 3 rasgaban su cuerpo y sacaban de él su carne. Podemos ver el sufrimiento, el dolor de nuestro Señor Jesús. Luego sacaron sus ropas, lo vistieron con un manto de púrpura, pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, y las burlas comenzaron y comenzó el sufrimiento. Camino al Calvario, en aquel monte Gólgota, donde él padeció horror y padeció un sufrimiento tan grande. Sabíamos que era parte del propósito de Dios de enviar a su amado Hijo a morir por nosotros en aquella cruz. Y luego cuando Él fue crucificado, podemos ver muchas cosas que sucedieron durante este momento tan importante. Una de las primeras palabras que Jesucristo pronunció ahí en la cruz fue: perdónales porque no saben lo que hacen. Y fue en el momento en que Él lo estaban crucificando, estaban clavando sus manos en un madero y le estaban haciendo sufrir. Se reían, se burlaban de Él, lo abofeteaban, dice la palabra del Señor. Y Él, en medio de todo ese dolor, en medio de toda la crueldad que Él estaba viviendo, sabemos que nuestro Señor Jesús tenía una naturaleza 100% Dios, pero también 100% hombre, en el que Él sufría ese escarnio que estaba pasando en ese momento. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir frente a un sufrimiento, si alguien a nosotros nos ha dañado, podríamos nosotros decir como Jesús: perdónale porque no sabe lo que hace? Con un corazón perdonador, con un corazón como Jesús, es lo que Él quiere para nosotros como sus hijos, que podamos ser igual a Él. Y qué hermosa enseñanza es la que Él nos deja. También vemos como al lado de Jesús habían 2 hombres, eran 2 ladrones, eran hombres quienes ellos mismos decían: nosotros merecemos este castigo, porque uno dijo: si eres tú el Rey, el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y luego el otro hombre que estaba al otro lado le decía: cállate, nosotros sí merecemos este castigo, pero este hombre no ha hecho nada. Y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le dice: aún en aquel momento de aflicción, aún en aquel momento de dolor en que Él estaba padeciendo lo peor que pudo pasar un hombre, Él dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Dio el perdón, aún al último momento de su vida fue perdonado. Por eso que hasta el último aliento de nuestra vida
podemos tener el perdón del Señor. Pero qué importante es poder buscarle hoy y poder ser agradecidos, no solamente con recordarlo, no solamente como una historia que nosotros la sabemos, sino que valorar esto grande y esto tan hermoso que hizo Jesús, que fue dar su vida por cada uno de nosotros. Una de las cosas que también nuestro Señor Jesús hizo estando en la cruz fue cuando María, su madre, estaba ahí a sus pies. Imagino como mamá cómo estaría su corazón al ver a su amado hijo ahí. Me imagino lo especial que él era. Jesús tiene que haber sido una persona maravillosa. El que estaba colgado ahí en aquella cruz padeciendo solamente. Ahí con una escritura que decía que Jesús Nazareno, rey de los judíos, y por haber venido a hacer el bien, aquellos hombres que una semana antes estaban diciendo: Hosana, bendito el que viene, con palmas, contentos le recibían en aquel lugar. Una semana después estaban diciéndole a aquellos mismos hombres: crucifíquele, crucifíquele. Estaba padeciendo la peor condición que un ser humano podía padecer. La cruz significa maldición, ignominia, y sabemos que Jesús se hizo maldito a causa de nosotros, de nuestro pecado, lo que nosotros debíamos padecer. Y aquella madre estaba viendo absolutamente todo lo que aquel hijo de ella estaba padeciendo. Sabemos que necesitaba para ser verdaderamente humano un vientre de aquella madre, de aquella mujer María. Y al lado estaba Juan, y Jesús le dice: mujer, ¿he ahí tu hijo? Y a él le dice: he ahí tu madre, por favor, como queriendo decir: cuídala. Y dice la palabra del Señor que desde ese día Juan la llevó a su casa y cuidó de ella. Qué importante lección, que un hijo aún en esa condición está preocupado de su madre, preocupado de su familia. Es importante que nosotros como hijos de Dios también estemos preocupados de nuestros padres. No les abandonemos, de nuestra familia, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de todos los que el Señor nos ha permitido tener como familia. Qué importante es la preocupación que Jesús tuvo en ese momento de dolor por su madre. También nuestro Señor Jesús ahí en la cruz del Calvario dijo: tengo sed. Ahí vemos nosotros su humanidad, su sufrimiento, la deshidratación que él estaba teniendo por los golpes, por la pérdida de sangre. Él estaba padeciendo por nosotros en ese lugar. Y cuando fueron a poner hiel y vinagre sobre sus labios, él no lo quiso beber, porque eso hacía que pudiera pasar por él, que pasara un poco como anestésico ese dolor. Pero sin embargo él quiso padecer por nosotros cada sufrimiento, cada dolor en aquel lugar. Y podemos ver cómo él luego dice la escritura que él dice: Eli, Eli, lama sabachthani, que él decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Él se sentía abandonado por Dios, pero sabemos que Dios nunca le dejó. Pero el pecado que él cargaba, sabemos que él fue un hombre que no tuvo pecado, no tuvo tacha alguna, a pesar de ser 100% hombre, porque él vivía una vida de oración, una vida de ayuno. Él vivía, esta era su vida, porque en él sabía que debía mantenerse libre de pecado.
Pero sin embargo, en ese momento estaba llevando nuestros pecados, estaba llevando todo lo que el hombre es. Por esa razón, Él sentía que Él estaba solo. Su humanidad le hacía sentir de esta manera. Pero Él fue un hombre que no conoció pecado, que no fue pecador, fue libre de esto. Pero al llevar nuestras culpas, al llevar todo lo nuestro, en ese momento sintió que Dios lo había desamparado. Y podemos ver cuando luego Él dice en aquella cruz, consumado es, ya todo está listo, ya todo está terminado, la obra está hecha, se hizo la voluntad de su Padre. Tetelestía, dice. Es así cuando esta palabra en latín, tetelestía, consumado es como cuando los soldados ganaban una batalla. Ellos decían, hemos ganado esta batalla, todo está listo, tetelestía. Es así como nuestro Señor Jesucristo, al padecer todo este sufrimiento, pudo decir, consumado es. Todo está hecho, la obra está hecho. Y luego de esto dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue ahí cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, pudo morir en esa cruz y consumar, no de una manera derrotada, sino que era ese el momento maravilloso en que comenzaba el hombre a tener una nueva oportunidad de vida, nuestra salvación. Es ahí cuando comienza algo maravilloso para nosotros a través de ese sacrificio en la cruz que nuestro Señor Jesús padeció. Y podemos ver, como dice la Biblia, que el velo del templo se rasgó, el sol se oscureció la tierra, se escondió el sol, la tierra tembló. Dice que resucitaron los muertos de las tumbas y luego aparecían ante su familia. ¡Qué tremendo! ¡Qué poder más maravilloso! Esto es el comienzo solamente de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Porque luego nosotros sabemos que Él resucitó y que la victoria está en Él. Bendito es el Señor. He querido compartir parte de lo que significa este tiempo de recogimiento para nosotros. Dios les bendiga y recordemos esto como algo grande. Valoremos lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Dios les bendiga.